En cada paso, en cada día, la vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverry presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy me acompañan en el estudio la periodista Grecia Hurtado, quien dirige la emisora secanestereo.com, el administrador de empresas, empresario y reportero ciudadano con cámara en mano, Juan Pablo Suárez Fiat, y el abogado ambientalista Armando Palau Aldana. Estamos esperando que llegue Alberto Ramos Garviras, quien también es abogado y ha sido procurador ambiental en la ciudad de Cali. A ellos los saludo y les agradezco aceptar la invitación a este programa. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días, Alberto. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Un cordial saludo a todos. Muy bien. He invitado a este grupo de amigos a conversar con ustedes y con nosotros sobre un tema que se ha propagado en las redes sociales, pero que lamentablemente se propaga y todavía, salvo la presencia del alcalde el fin de semana anterior en las riberas del río Pance, no ha sido objeto de un pronunciamiento oficial de parte del DACMA, de parte de la Secretaría de Infraestructura, de parte de la Dirección de Planeación Territorial de la ciudad, sobre qué es lo que está ocurriendo realmente con el río Pance. Cómo ha logrado un constructor con nombre propio, Jaramillo Mora, y algunas otras constructoras que están en su entorno, cómo han logrado apropiarse de las riberas del río, construir en las riberas del río y además de construir, cambiarle la vocación ecológica, recreativa, ambiental y natural que tiene este corredor verde de la ciudad, cómo han logrado vehiculizar toda esa zona, atascarla, ir a Pance. Un fin de semana se ha vuelto un verdadero dolor de cabeza para, sobre todo, los caleños que iban a hacer el paseo de olla. Pance no es un paseo de hace 15 años, Pance es un paseo desde que Cali existe o desde que el Valle del Cauca existe y desde que Cali comenzó a tomar forma de ciudad hace más de un siglo. Hay historias que documentan que el río Pance ha sido el sitio estandarte de descanso, de solaz de la caleñidad, más que el río Meléndez, más que el río Lelí, más que el río Aguacatal,
más que el río Cali. Es decir, el río Pance ha sido, por definición, el emblema hidrológico de nuestra ciudad. Pues ese es el tema que quiero poner sobre la mesa y quiero pedirle al abogado Armando Palau que comience dándonos como detalles de la situación jurídico-ambiental que tiene esta zona de la ciudad hoy. Bueno, Alberto, sin duda, Pance es un referente, dijéramos, recreacional, pero es además un referente de una riqueza importante porque pues ese río Pance es uno de los tributarios de la cuenca del río Jamundí y por supuesto pues uno de los tributarios del río Cauca, a su vez una vez entregadas las aguas al río Jamundí y estas llegando pues al río Cauca. Pero quiero decirte que las acciones legales que se han interpuesto, por ejemplo, la que va apuntando hacia considerar un sujeto de derechos. Un sujeto de derechos es que requiere una especial protección, porque las necesidades y los intereses que satisface este recurso natural, esta fuente superficial de agua, son inmensos. Pero yo quiero decirte que independientemente de las afectaciones que ha habido, es decir, del incremento del desarrollo urbanístico, que va menguando esa bondadosa oferta del río Pance. ¿Por qué la bondadosa oferta? Porque hay unas orillas generosas que permiten que la gente se acerque y una infraestructura de muchos años que bautizó a este río como el Parque de la Salud. Pero independientemente de estos desarrollos urbanísticos que van estrangulando, lo cierto es que cada vez es un mayor número de personas que acuden al río para, dijéramos, recrear, para hacer lo que llamaban hoy en día, no se utiliza el paseo de olla, pues ya la gente tiene que llevar sus alimentos preparados, pues para efectos de evitar cualquier accidente. Pero lo cierto es que hay que empezar a establecer, más allá de los correctivos que hay, y en el tema de Jaramillo Mora, un proceso sancionatorio ambiental que cursa en la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. Independientemente de eso, el reto es establecer la capacidad de carga del río. Es decir, nosotros no podemos dejar que suba tanta gente, ¿cierto?, hacer una presión desmedida sobre un recurso que no aumenta, sino que va disminuyendo por aquello de la crisis climática. Bueno, pero la pregunta que surge para ustedes, para los tres es, pero ¿cómo logró Jaramillo Mora llegar a la ribera del río Pance? Bueno, a ver, el primer desarrollo que tuvo esta parte fue, dijéramos, debido al plan parcial que fue aprobado por Jorge Iván. El alcalde Jorge Iván Ospina en su anterior administración. Dijéramos que aunque no fue lo suficientemente amplio como lo hizo o como lo transformó Rodrigo Guerrero en su segunda administración, lo cierto es que permitió ya estos desarrollos y en esa medida, pues, como dice el adagio popular, metida la mano, metido el brazo. Ya. Pero hay que tener en cuenta la siguiente consideración. A mí me parece que el alcalde ha salido a apagar un enorme incendio que se estaba formando allá en Pance, y es la protección del ambiente natural de ese río que se estaba invadiendo y fuera de eso contaminando. A mí me parece que él, en su reflexión como alcalde actual, ha pensado decir, me faltó esto en mi pasada administración, y así se hayan cometido errores de aprobar un POT o unas normas que permitían urbanizar eso. Hoy en día pues hay que ir a salvar ese patrimonio, porque si son 1.200.000 personas que van a recrearse allá todos los años, pues ese es un número absolutamente importante. Ahora, imaginémonos, como lo dijo él en su discurso, si en su pasada administración o en la actual, los proyectos que tiene como tal de turismo para estos sitios ya se hubieran hecho. Cali sería una potencia turística a nivel nacional y eso es una ventana que yo creo que el alcalde está mostrando que la ciudad tiene y que es posible organizar
una economía nueva en una ciudad donde se ha desmantelado por completo la industria y no hay empleo. Bueno, Grecia Hurtado es periodista recién llegada a la ciudad de Cali, ella no ha vivido en la ciudad, así que queremos contrastar el golpe de mira que le da esta realidad a una persona que viene de otras partes del país, de Popayán, de Quito, Ecuador, y llega y ve esta situación. ¿Qué lectura le genera a Grecia? Bueno, para mí es muy importante a través de los medios de comunicación generar conciencia del cuidado del medio ambiente, porque es nuestra vida, el agua es la vida. En el mundo solo tenemos del 100% de agua que hay en el planeta, solo el 3% es agua dulce, que es para la vida humana, animal y de nuestra fauna. Leí un poco que se está también generando una tala indiscriminada de árboles en este sector de Pance, que se han talado alrededor de 500 árboles que eran centenarios de más de 60 metros. Entonces, ¿cuánto daño le hace esto a nuestra naturaleza? No solo nos está afectando como seres humanos por perder un lugar donde podemos ir a pasar un fin de semana, sino qué especies estamos perdiendo en este sector. Por ejemplo, han estado muriendo zarigüeyas, iguanas, guatines y otras especies. Entonces la flora y la fauna se ve bastante afectada aquí. Creo que es muy importante que estos colectivos ambientalistas estén muy presentes ahí, que a través de las redes sociales y los medios de comunicación se promuevan estrategias para acabar con esta situación tan difícil. Además, es muy curioso que Colombia es uno de los países que tiene muchos recursos hídricos. Es el país el sexto del planeta con más recursos hídricos y el 3 en Latinoamérica. Entonces, bueno, es un país bastante rico hídricamente. Tenemos 41 ríos y de esos 41, 30 abastecen a las principales ciudades de Colombia. Entonces, creo que es muy importante concientizarnos de que nos vamos a quedar sin agua. Aproximadamente de aquí al 2050, si la población crece aproximadamente en unos 2 billones de personas, la demanda de agua, la necesidad de agua se va a incrementar en un 30%. Entonces pensemos en el futuro, bueno, cómo cuidamos nuestros recursos hídricos, porque realmente ya hemos visto grandes lugares del mundo que se están quedando sin agua, y si nos quedamos sin agua, nos quedamos sin vida. Bueno, y definitivamente el agua es el oro del siglo XXI, por eso las grandes multinacionales presionan a los estados nacionales para que privaticen páramos, nacimientos de agua, con el argumento de que ellos van a hacer una explotación racional, pero lo que quieren es apropiarse del nuevo petróleo, que se llama agua. Es decir, todavía nosotros podemos sacar el agua de la llave y tomárnosla, pero si uno va al Medio Oriente, si uno va a Asia, a China incluso, y a zonas de Europa, uno encuentra que no es tan fácil ni tomar el agua de la llave, ni acceder al agua a diario, incluso para la ducha. Estamos en un tema de golpe de conciencia que es necesario mirar. Alberto Ramos ha sido procurador ambiental, es un estudioso también de estos temas. Yo le quiero preguntar, Alberto, la misma pregunta que le hice a Armando Palau. ¿Cuál es la situación jurídica ambiental que tiene hoy el territorio de Pance, del río, que nos permita a los caleños apropiarnos del nuevo del río, cuidarlo y defenderlo de la voracidad de constructores, de explotadores de la piedra y de urbanizadores piratas? Gracias, Alberto, por la invitación y un saludo cordial a todos los compañeros de esta mesa de reflexión sobre el río Pance y sus áreas circunvecinas. Pues varios aspectos desde lo jurídico y desde lo morfológico. Desde lo jurídico, pues creo y estoy casi seguro que no tiene el plan de ordenamiento de la cuenca terminado, o sea, lo que se llama el PONCA, el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca. Y sin ello, pues es muy difícil manejar el río en la
cuenca alta, en la cuenca media y en la cuenca baja. Porque además creo que el criterio de la CBC es el de que no amerita un Ponca, sino que hace parte del río Jamundí, y quien amerita un plan de ordenamiento de la cuenca es el río Jamundí, y por lo tanto el Pance entra a integrar a esa cuenca. Pues esto puede ser un poco complejo para los televidentes y amigos de las redes sociales que no se acercan a esta terminología, pero en Colombia desde hace muchos años, ¿sí? Concretamente creo que la primera vez fue en el año 81, se estableció los planes de manejo de las cuencas, pero ya desde el Código de los Recursos Naturales se enunciaba que todos los ríos importantes tenían un plan de manejo. Eso es como decir el plan de desarrollo para los municipios. El plan de manejo de la cuenca es un plan de desarrollo del río, ¿sí? Y luego ha habido unos cambios. En el año 2002 salió un decreto, el 7 de agosto, y en el 2012 el último decreto, que ya antes se llamaba el PONCH y ahora se llama el PONCA. Entonces, un plan de ellos contiene cuántos habitantes hay en el territorio, ¿sí? Cuántos ríos tributarios y cuántos nacimientos están en el área, cuántas quebradas, cuáles son los usos de los suelos. Así, es conocer como cuando se conoce un municipio en el POT, es como el POT del río, plan de manejo. Entonces la CBC no lo tiene terminado, el del río Jamundí. Ese es el primer problema, que no está actualizado. Tienen un plan del año de hace 6, 7 años para el río Jamundí. Por lo tanto, nosotros, con el doctor Palau, que ha sido pues el defensor del humedal y el cortijo, con una acción popular, nos dimos cuenta que la CDC no tenía actualizado el plan de manejo del río Jamundí, que hay un descuido sobre el río Pance y que no conocían el humedal, el cortijo, que hace parte del río Lilí, que está conectados con el río Lilí. En el valle hay 46 ríos de importancia para que tengan planes de manejo de la cuenca. 46 ríos en el valle, no en Colombia, en el valle. O sea, ríos mayores, ¿no? Por así decirlo. Ríos mayores, sí, por eso, que ameriten un plan de manejo de la cuenca, correcto, ríos mayores. Y creo que apenas tienen terminados 16 o 17 planes de manejo de la cuenca. La tercera parte. Exactamente, hay 30 o 29 ríos sin que la CBC sepa qué pasa allí. Pero entonces, ese es el primer problema. Sí, bueno, Alberto, pero escuchándote a ti, uno que no es especialista en estos temas, la primera conclusión que saca es, aquí entonces lo que significa que hay que meterle la mano es a la CBC. Antes que al río hay que metérselas a la CBC, porque la CBC por inacción ha permitido que todos estos estragos se den. ¿Estoy en lo correcto? ¿Estoy en lo correcto o no? Bueno, eso es correcto, Alberto, pero nosotros tenemos que decir que del dicho al hecho hay mucho trecho, porque fundamentalmente los que tratamos de requerir a las autoridades ambientales para que cumplan su gestión, pues somos personas incómodas. Y entonces el tema no es de incomodidad, de quién le pone el pecho a la brisa, sino que son temas de interés general, son derechos colectivos. Y entonces es entre todos que tenemos que empezar a exigirle a las autoridades, no a las autoridades como algo aislado, sino nosotros como depositarios de la soberanía, los que tenemos que empezar a exigir y a participar en el ordenamiento de recursos naturales como el plan de ordenamiento y manejo de la cuenca y el acuífero, que es una denominación que apareció en el plan de desarrollo de Santos, lo que hace pensar que tenemos que presionar a través de la participación ciudadana para que la gestión de recursos naturales como el río Pance sea sustentable más que sostenible. Bueno, pero a ver, yo pregunto, hace unos 12 años
uno iba ahí al Colegio Bolívar y a la San Buenaventura, donde comienza la vuelta del Bofe, y uno no veía nada. Y ya existía el Parque de la Salud, y todos íbamos, y la gente que más frecuentaba para hacer deporte, y de un momento a otro comenzamos a ver que se comenzaban a levantar construcciones. ¿Qué ha hecho tan difícil que personas como Armando, a muchos caleños seguramente interesados en qué pasa aquí, por qué se están tomando el río, han ido a interponer recursos, a llamar la atención de la alcaldía, de la CBC, del DAGMA, 12 años, y en lugar de por lo menos parar, dejan que el monstruo crezca? ¿Qué lo explica? Falta de amor del ciudadano en esa época. Pero si ustedes se ponen a ver lo que está sucediendo hoy en día, el 18... ¿Del ciudadano o de los gobernantes? Y del ciudadano. Porque el ciudadano ahora sí se está personificando. El 18 de este mes va a haber una limpieza general en el río Pance. Anoche me estaban circulando la invitación. Este sábado, entre el puente de Santa Teresita y el zoológico, va a haber una limpieza absoluta del río, convocada por los ciudadanos, porque es que en ese sitio que es estrato alto, ¿correcto?, el río está lleno de muebles y de escombros. Entonces, ya el ciudadano está cayendo en cuenta y está considerando que es consciente de la gravedad del daño que se le ha hecho a los ríos. Entonces, el ciudadano sí se está comprometiendo. Para la muestra, lo que sucedió con la elección de Terry. Es igual que la protección de los animales, tenemos que salir urgentemente a proteger el agua. Por eso es lo que yo digo, el doctor Jorge Iván ha ido a apagar un incendio en una ciudad que se estaba deteriorando por completo en toda su parte ambiental. Pero no me satisface la respuesta. Yo necesito... A mí tampoco, porque yo voy a utilizar una figura, ¿no? ¿Cómo le parece que yo provoco un incendio, ¿no? Y cuando ya el incendio está alto, entonces me toca salir a apagarlo a mí, cuando lo lógico era prevenir el incendio. Es correcto, pero no vieron el daño que le iban a hacer a la ciudad invadiendo todos esos espacios, porque cuando tú hablas de la vuelta del Bofe y tú ves esas casas que además son bastante feas, lastimosamente, uno dice, pero aquí hay un irrespeto por la naturaleza impresionante. Pero ahí yo quiero entrar a otra arista del tema. Usted hablaba de que los ciudadanos están muy preocupados ahora por los ríos. Pero yo me pregunto, y aquí lo he dicho en otras ocasiones, ¿qué está pensando un ciudadano o ciudadana que compra un apartamento allá? O sea, ¿con qué criterio, con qué escala de valores ese ciudadano o ciudadana, seguramente muy notable, muy prestigioso, porque allá no vale 100 millones el apartamento, vale 800 y 1.000 millones de pesos, gira el cheque para comprar un apartamento con río propio? ¿Qué es lo que se cree ese ciudadano? ¿Y por qué ese ciudadano se siente exculpado? Es decir, inocente del daño que se está haciendo por el solo hecho de que tiene chequera y tiene nombre y tiene carro propio para llegar a la ribera del río. ¿Eso es normal? El conflicto aquí es un problema de conciencia y de dolencia con la madre tierra, que es algo que tanto luchan los indígenas, que muchas veces son muy criticados y discriminados y pisoteados, pero que yo siempre les resalto esa labor tan bonita que hacen por cuidar la madre tierra, y que esta gente de pronto cegada por el dinero, por las grandes industrias, por la excesiva tecnología, no se conectan con pensar, es que no somos solo los humanos los que habitamos este mundo, ni los que tenemos el poder, ni los que tenemos todos los derechos, sino hay animales, hay plantas, hay un montón de recursos importantísimos como el agua, los árboles y un montón de cosas que realmente solo nos ayudan a los seres humanos a sobrevivir, todos los recursos agrícolas. Pero entonces, ¿cómo frenamos esto? Tenemos este problema y vemos que esto yace en un conflicto primero de educación, que creo que tenemos que atacar más el sistema educativo para que se implementen más prácticas que beneficien al medio ambiente. Y segundo, creo que hay que trabajar fuertemente en la legislación ambiental y en que se dé un cumplimiento de esta legislación ambiental y que aplique para todos, no simplemente para unos pocos, sino que por más que una persona tenga muchos recursos económicos, también tiene que estar dentro de esto, de que
tenemos que cuidar los recursos que tenemos. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar más adelante? Si vamos a implementar realmente en las escuelas esta enseñanza, pero que no se quede solo en la enseñanza, sino que cada niño como desde su casa aporta un poco a cuidar los recursos ambientales. Hay algunos conflictos con el agua y hay algunos atacantes del agua que son silenciosos y que muchos no somos conscientes de ellos. Uno son las basuras que directamente botamos hacia ahí. Otra es cómo manejamos las basuras dentro de nuestra casa que mandamos al carro de la basura. Y también hay otras cosas que hay que atacar, y es como las grandes industrias, cómo manejan sus desechos para que no sean tan tóxicos y no dañen tanto el agua. Y también cómo atacamos las prácticas agrícolas que no son buenas con el agua. Faltan 24 horas para que la ciudad de Cali y la administración actual presente el proyecto de declarar zona de interés para la ciudad, esa zona. Mañana el Consejo de Cali va a votar completo apoyando esa idea. ¿Y eso qué significa? ¿Eso qué significa? Que si eso progresa, porque así va a ser, ningún ciudadano, por más que quiera ir a comprar un apartamento allá, lo va a ir a comprar, porque dice, no, yo ya no invierto allí donde no se va a poder invertir. Y de una u otra manera, ningún ciudadano consciente hoy por hoy va a decir, pero yo qué estoy haciendo si compro una unidad en ese sitio y al otro día salgo en el periódico contaminando el río. Entonces es algo que sí, hubo un daño por parte inclusive de la administración municipal, cualquiera que sea, pero que se está remediando ese daño. Y eso es lo que tenemos que apoyar, porque eso es lo que salva el incendio. Y bueno, ¿y qué pasa con las constructoras que han hecho el daño y que siguen siendo tan prestigiosas y que pagan pauta en los grandes medios de comunicación, y entonces el director del medio cierra los ojos para recibir el cheque de la publicidad, pero con la misma tranquilidad que recibe el cheque de la publicidad de quien está haciendo un estrago al río Pance, le saca una nota a un pobre parroquiano que está haciendo un pequeño daño ambiental en alguna zona menos notable de la misma comarca? ¿Cómo entender eso, Alberto? Pues esas constructoras en este momento están avanzando en unas compras de lotes a minifundistas que quedan en la zona para hacer proyectos inmobiliarios de apartamentos de 600, 700, 1.000 millones de pesos. O sea que eso no está siendo vigilado por la alcaldía, por el municipio ni por la CBC, en el sentido de que esa es una zona de cordón ecológico, o sea, el POT del año 2000 y la reforma del POT en el año 2014 contemplan el cordón ecológico. Otra cosa es que se haya dado una permisividad para la densificación en la zona, pero la posición debe ser que allí no deben construir ni cerca a la ribera del río y tampoco por fuera de la ribera del río, porque es un cordón ecológico. Es decir, el concepto de cordón ecológico es que es una zona de protección. ¿Ah? De protección para la ciudad, no solamente para el río, pero venga, sino para la ciudad. Usted que fue procurador ambiental y usted que ha sido un litigante ambiental, a mí me parece, y aquí me voy a meter en camisa 11 varas, que está pasando a Agache la primera gran urbanización campestre que hubo allá en esa zona, el llamado Chorro de Plata. ¿Sí o no? Chorro de Plata ocupada por gente muy importante. Usted tiene amigos allá, yo también. Usted también, ¿sí? Y posiblemente hemos ido de visita allá. Chorro de Plata no existe hace 10 años. No, hace mucho más. Hace mucho. Exactamente. Cuando y pasó de Agache, nadie dijo nada, y eso está a la margen, yendo de aquí para allá, a la margen derecha del río Pance. Nadie se preguntó a dónde van los desechos orgánicos de ese conjunto habitacional. No sé cuántas viviendas tiene, pero son viviendas de 2.000 millones de pesos. Ahí no hay vivienda de 500, de 2.000 millones. Entonces, a ver, hoy le estalla la bomba
al alcalde Jorge Iván Ospina, que posiblemente en su primera administración fue el que propició el que Jaramillo Mora llegara y se apropiara de las riberas en la vuelta del Bofe. Pero antes ya había ocurrido esto en gobiernos anteriores, porque quien construyó Chorreplata tuvo que hacerlo con permiso de alguien, ¿o no? Claro, claro que sí, claro. El tema de Chorreplata es el tema de las parcelaciones o condominios campestres. Entonces, ¿qué ocurre con el concepto del condominio campestre? El concepto del condominio campestre es el facilitador para la expansión de la ciudad, y la expansión de la ciudad es contrario al concepto de ciudades compactas. Es decir, la ciudad compacta es la ciudad que crece hacia arriba, es la ciudad que permite desarrollos y que genera unos menores impactos en la medida en que todo el mundo sabe cuál es la capacidad que tiene de oferta hídrica y de recarga, por ejemplo, de los sistemas de alcantarillado. Entonces hay un mayor control, por supuesto, frente a eso. Pero cuando usted hace la expansión, pues entonces usted necesita unas mayores inversiones por la ampliación de la infraestructura. Y entonces la gente quiere separarse de los patirrajados que huelen muy feo, ¿no? Ya, y no huele feo el de estrato 1, ¿no? Huele feo hasta el de estrato 5, que es un pobre calandaraco picado a rico, ¿no? Y entonces el señor que sí tiene dinero dice, no, pero yo que me voy a juntar con esta chusma. Es que infortunadamente ese es un concepto separatista. Y entonces en esa medida los ricos quieren ostentar su riqueza, ¿cierto? Y por supuesto que en la ciudad circula mucho dinero, a pesar de que también hay mucha pobreza, pues también circula mucho dinero porque hay grandes empresas. Pero yo quiero poner un punto en esto, y es que, por ejemplo, yo estuve visitando San Andrés la semana pasada, y entonces nos preocupa ver cómo la cantidad de desechos se generan por la llegada del turismo. Porque claro, de todos modos el turista pues tiene que resolver su problema de alimentación, tiene que resolver su problema de sed, y entonces aquí, ¿a dónde está diciéndole la autoridad al productor de esas bebidas o a quien envasa esas bebidas? Así como usted entrega esos recipientes, tiene el deber de recogerlos. Entonces eso se deja en un costo que se disemina y que terminamos pagando todos los que muchas veces no tenemos velas en el entierro. Alberto. Pues, cuando ya se han ocupado los territorios ilegalmente, al menos hay que frenar el crecimiento. Lo mismo que pasa con los Farallones, el Parque de los Farallones, con todas la lucha que ha dado todo lo de Saladito, Claudio Felidia Borrero, que ha dicho, ya no hay que construir más, y además del debate de los bienes baldíos, ¿sí? Es una zona de protección. Todo el parque, los Farallones, es para que Cali subsista otros 500 años o 1000 años más. ¿Por qué? Porque ahora vienen las aguas, y toda intervención, así sea de una casa de campo con 3 hectáreas o menos, pues está utilizando derivaciones de agua y están quitándole el curso para los acueductos al caudal, etcétera, etcétera. Aquí en Pance, que es del piedemonte de la cordillera y que hace parte de la estructura de los Farallones, el cordón ecológico es un ecosistema que integra a otros sistemas. Por lo tanto, hay una interrelación, ¿sí?, entre ellos, y que son necesarios para la ciudad. Entonces, el río Pance, no solamente porque brinde espacios de recreación, de paisaje, que exista flora, fauna, una rica biodiversidad, debe protegerse. No, es que es para el sostenimiento o sostenibilidad de la ciudad entera, porque es un cordón ecológico, ¿sí? Entonces es lo que no han entendido, que va ligado al Zanjón del Burro, al humedal del Cortijo, a los otros recursos hídricos. Entre ellos hay una conexión, y si se rompe la conexión con las construcciones, se rompe el cordón ecológico. Bueno, y entonces a estas alturas del partido, ¿qué le puede exigir la ciudadanía caleña organizada y representada a través de expertos como ustedes a la CBC
al DACMA y a otras instancias de la autoridad municipal y departamental? Bueno, mira, Alberto, hay un tema que es como un hazmerreír. ¿Cuál es el tema del hazmerreír? El tema de la construcción de normas, porque el Consejo Municipal no hace parte del legislativo. Hay gente que piensa que los consejos municipales y las asambleas departamentales hacen parte del legislativo porque expiden normas. No, expiden actos administrativos y por tanto hace parte de la rama ejecutiva. Entonces, en la expedición de estos actos administrativos se hace una puesta en escena. La puesta en escena es que se llama a la gente a participar en discusiones sobre determinado proyecto, como si la gente estuviera completamente desocupada, pendiente a qué horas, en un recinto muy pequeño, como la Comisión de Planes y Tierras del Consejo Municipal, todo el mundo pudiera ir. No, hay que buscar la posibilidad de que estas iniciativas ciudadanas sean discutidas ampliamente por la ciudad, que por esas redes sociales que nos embolatan, que nos embroman, que nos embrujan y que nos adormecen también, ¿cierto? Por esas redes sociales podamos empezar a circular una gran discusión, para que esa discusión ya llegue lo suficientemente amplia, lo suficientemente construida, lo suficientemente debatida, para que esos señores que representan a la gente, que deben representar a la gente de las comunidades, entonces materialice esos actos administrativos. Pero aquí lo que ocurre es que esas normativas son normativas complejas que se hacen, dijéramos, escondiendo unos intereses de un momento a otro. Cuando un político de estas corrientes tradicionales empieza a hacer un escándalo, uno tiene que decir, carajo, ¿detrás de qué irá? Lamentable, pero hay que decirlo así, es decir, hace el escándalo como de una manera extorsiva, ¿no? Y entonces en esa medida, pues seguramente logra pues algunos réditos, porque pues el mundo de la corrupción es un mundo que galopa en estas estructuras, en estas corporaciones públicas. Entonces yo digo, a usted, amigo ciudadano, amiga ciudadana, tenemos que pensar en nuestra práctica cotidiana cómo vamos construyendo proyectos de ciudad entre los ciudadanos, para que esos señores en el Consejo Municipal y en la Administración Municipal materialicen el deseo de la ciudadanía y no sean ellos los que nos impongan con normas confusas lo que quieren para la ciudad, que no es propiamente la del interés general. Pero eso, si el ciudadano no se personifica y no alimenta toda esa información, y no va y se documenta, y no va y se para y exige y pone la raya, no hacemos nada. Pero hoy hay un despertar del ciudadano buscando... ¿Usted cree que hay un despertar? Sí, señor. Lo vivo a diario. Lo invito este próximo sábado a que limpiemos el río Cali, para que vea gente que en la vida había metido un guante a sacar un escombro de una porquería que hay en el río. Es impresionante. Y que eso se logre es maravilloso. Pero a ver, haciendo de abogado del diablo, ¿y no será que hacer esas campañas bonitas de llevar 100 personas, 200 y ojalá personas de estrato 6 a Santa Teresita a que metan el guante, no es cambiar el foco? Es decir, entonces nos hacen y se muestra noticia, la ciudadanía caleña está tomando conciencia, mire cómo sacan la basura, los pañales, los teteros, los muebles, pero mientras tanto, de ahí río arriba, el estrago sigue y las autoridades haciéndose los de la vista gorda, y entonces todos terminamos embobados, digo así, con que tan bonita la escena de un grupo de ciudadanos conscientes, pero eso no va a resolver el problema, mi querido Juan Pablo. El problema está pierna arriba, como se dice. Pero es que mire que en lo que ha sucedido en Pance, el alcalde no fue solo, el alcalde fue acompañado de la gente y de las personas que viven allá. Es más, el asunto lo despertó un ciclista, dijo, esto no puede seguir pasando. Una persona que iba a hacer biciclocross por allá, no puede seguir pasando, y ese fue el que denunció. Entonces sí fue el ciudadano. Sí, pero a ver, pero yo sé hasta a qué se refiere, pero la pregunta, lo que yo quiero estimular en el debate de ustedes es,
ese ciudadano lo hace y lo hizo muy bien. Y va el alcalde, y va un equipo de gobierno, y van algunos concejales, y van medios de comunicación, y muestran que ponen un candado a una bocatoma para impedir que sigan entrando allí. Pero la pregunta que hay que hacerse es, ¿qué está pasando hoy con la petar de Jaramillo Mora? ¿Se está obligando a que la haga definitivamente o simplemente con esa toma de fotografía creemos que ya la cosa se solucionó? ¿Qué está pasando con los planes de construcción adicionales que tiene Jaramillo Mora y otras constructoras en la zona? ¿Ya se pararon o es simplemente esperamos a que aparezcan 100 apartamentos más y volvemos a hacer bulla? Ese es el punto que quiero tocar. A través de los años siempre ha jugado la cortina de humo y como a través de los medios de comunicación tapamos levemente una situación muy difícil mostrando algo bonito. Entonces, está muy bien que tomemos participación en esto y nos vayamos y recogemos basuras y todo, pero también creo que es súper importante atacar estas constructoras que ahí lentamente y silenciosamente van siguiendo su proceso y van siguiendo en el camino a hacerle daño a este río. Una interrupción. Y además preguntarnos, ¿esas constructoras habrán apoyado políticamente a algunos de los gobernantes? ¿Habrán puesto platica? Es que siempre en esas temáticas influyen temas de corrupción, siempre van a estar temas de dinero de por medio, porque si somos conscientes de que hay fracking en Colombia, de que hay talas indiscriminadas de árboles, de que la gente construye alrededor de los ríos. O sea, estas situaciones se han dado a través de los años siempre en todo Colombia, incluso me atrevo a decir que en todos los territorios latinoamericanos, y realmente nunca ha llegado un gobernante a decir yo voy a cambiar esta situación. Hacen unas pequeñas acciones. Me parece muy bien que el alcalde actual, bueno, al menos resuene en medios de comunicación, yendo allá con la gente, pero eso ¿qué trascendencia tiene? Pasan los días, esa noticia se reemplaza por otra. Hace 3 días esa era la noticia en boga. Si hoy nos metemos a Google y buscamos qué está pasando con el río Pance, encontramos muy poquita información y los medios de comunicación no le hacen seguimiento a este tema, sino lanzan la noticia, pero ¿cuál es el seguimiento que se le hace a esto? No, solo se queda un día, queda en la mente de las personas a las que llega esta noticia un par de días, ay sí, pobrecito el río, pero nadie toma más acciones más allá. Entonces, ¿qué estrategias nos tenemos que plantear los ciudadanos para decir, este río es nuestro, hay que defenderlo? Sí, hagamos campañas de limpieza, mandemos mensajes por redes sociales, está bien, pero más allá, ¿cómo atacamos a las maquinarias gubernamentales que son realmente las que tienen el poder ahí de decirle a una constructora, no más, hay que frenar esto? Bueno, ya se construyó un montón de cosas, a pesar de que no debería ser así, ya están un montón de lugares ahí construidos, pero ¿cuándo se va a frenar esto? ¿Cuándo va a estar por encima la importancia del medio ambiente que no tiene valor económico? ¿Cuándo va a estar por encima esto del dinero que siempre está ahí por debajo y los medios también aquí jugando, que si son pagados por estas constructoras? Entonces ese tema no lo tocamos. Yo les quiero pedir a ustedes, especialmente a Armando y a Alberto, que son los abogados, pero usted que es un líder social reconocido sobre todo en la zona de Santa Teresita, Peñón y sus alrededores, intentemos darle a nuestros televidentes e internautas como algunas propuestas. ¿Qué hacer frente a estos hechos? ¿Qué podemos hacer de manera práctica? ¿Qué podemos hacer? Combinando lo jurídico con lo político, con lo social, con lo educativo. ¿Qué podemos hacer? Mire el caso del Peñón. El Peñón es un barrio increíble de la ciudad. Inclusive es un barrio que tiene 5 entradas y está como blindado. Tiene a su margen izquierda el río Cali de vecino y al otro lado tiene el Parque del Acueducto. El problema de basuras en el barrio es absolutamente grave, porque los restaurantes, que son propiciadores, no los que lanzan la basura al río, a las 2, 3 de la mañana sacan sus desechos a la calle. El que viene y recicla, primero que todo no les recogen como de a mucho, porque finalmente esa basura aparece tirada en el río.
¿correcto? El que viene y recicla sabe que no recicla, saca unas cosas que va y vende por ahí por algún lado y el resto de la basura va a ir al río. ¿Quién se tiene que personificar de la margen derecha del río Cali en ese sector desde el Obelisco hasta la entrada del bulevar? Pues todo el barrio, porque al fin y al cabo es el que está causando semejante desorden tan impresionante, así esté pagando uno u otro servicio. Entonces, el barrio es gestor de esa problemática tan increíble. La gente se lucra impresionantemente en esos negocios que están establecidos allá. Luego, tienen que tener unas responsabilidades sociales y es ahí en donde el ciudadano también tiene que participar y empezar a ofrecer soluciones, porque por el momento no las da. El tipo del negocio cierra el negocio a las 2 de la mañana y le deja un problema a la ciudad. Y en la ciudad de una u otra manera trata de cumplirle algo, pero ahí están los videos. Usted ve cantidades enormes de botellas y de plástico y de toda una cantidad de desechos que van al río, y eso no pasaba en el río cuando yo estaba joven. Entonces el ciudadano sí tiene que involucrarse en esta situación, a ofrecer soluciones y exigir soluciones, que a la CBC que le exijamos todo lo que tiene que ser. Bueno, pero definitivamente todo en el mundo tiene coincidencias. A mí me llama la atención lo que Juan Pablo ha dicho, es precisamente el Obelisco. En el Obelisco se ocupa por un negocio particular una margen del río y todo el mundo se hace el de la vista gorda. En su barrio, en el Peñón, en un prestigioso hotel que hay ahí, ¿cierto? Usted no se puede sentar ahí a poner un negocio porque resulta que está privatizada la margen del río. Eso es lo que ha pasado. El culto a la propiedad privada es lo que ha hecho que estos bienes colectivos sean menguados. No hay derecho alguno, ni siquiera porque lleven 3.000 años, vamos a hacer esa exageración. Esos señores, si hay una voluntad de recuperar los ríos, el alcalde debería decir, bueno, señores del Obelisco, se me van de aquí porque vamos a recuperar. Eso lo intentó cerrar Yomaro. ¿Ah? Eso lo intentó cerrar Yomaro. Ah, bueno, pues entonces, un saludo a ese valor civil. Esperamos que el alcalde lo haga, porque hechos son realidades, ¿no? Yo no estoy de acuerdo porque de una u otra manera el señor del Obelisco le genera una cantidad de ingresos a la ciudad. Pues claro, y Jaramillo Mora también se los genera, sí, él tiene que pagar. Pero esa no puede ser la lógica. No, pero esperemos un momentico. Si esta ciudad va a cambiar a una vocación turística, pues usted no va a echarle al señor del Obelisco de ese sitio, porque de una u otra manera genera un encanto a donde cualquiera sí se puede ir a sentar a tomarse una gaseosa. Yo discrepo aquí porque si lo turístico es la inversión sin respeto a la normatividad de los privatizadores o del sector privado, entonces se van a acabar los recursos naturales porque resulta que ahí es donde está la posibilidad, el que tiene plata daña. Alberto. Bueno, creo que nos estamos, digamos, enredando un poco en cuestiones de ornato o superfluas en cuanto a que vamos a recoger la basura, que aquí hay una brigada de limpieza, etcétera, etcétera. No, el problema es de fondo. Por ejemplo, el río Cali, por más de que lo limpien cada 8 días, que eso no se da, la contaminación está en Peñas Blancas con la minería ilegal y el destilamiento de mercurio y el envenenamiento de las aguas del río Cali al acueducto de San Antonio, y la salud de los caleños está en peligro porque ya no es un tema de salud individual, sino de salubridad. Entonces, Juan Pablo, eso de recoger la basura es muy importante porque las basuras afectan también, pero estos ríos de Cali están agredidos por factores poluentes que los han destruido. Pues mira el río Cañaveralejo, el río Meléndez y el río Lilí, encañonados en el canal CBC Sur, por la misma CBC Sur, por la misma CBC, en el canal Sur, y por en Cali, que no cumple con las normas de PSMB, del plan de saneamiento de manejo de vertimientos, porque eso debe ir al alcantarillado, las aguas residuales, van a los ríos y llegan al río Cauca a afectar a Puerto Mayarino en el acueducto. El SINARA y todos los científicos, cuando dicen cuál es el factor más grave de agresión y de contaminación del río Cauca, el canal CBC Sur.
¿Y sabe qué hacen los de la CBC? No, no se llama CBC Sur, sino Canal Sur, para quitarse de encima una autorización que dieron hace muchos años y un delito que sigue cometiéndose constantemente día a día, que es la contaminación de las aguas. ¿Qué se puede hacer? Deme dos fórmulas, o sea, que tengan practicidad. Hoy. Bueno, pero practicidad, otra vez volvamos al río Pance, porque si nos vamos Sí, a bueno, todos los ríos de Cali o a ¿qué todos los podemos ríos del hacer? Valle no salimos. ¿Qué podemos hacer frente al tema del río Pance? Bueno, lo que decía en la participación ciudadana, el cumplimiento de las normas que hablaba el doctor Palau, ¿sí? Participación ciudadana en cuanto a lo que debe hacerse para proteger. Es que el río Pance tiene un ecoparque, antes llamaba el Parque de la Salud, luego que ecoparque, y ahora creo que ya es un parque natural regional, si no me equivoco. Yo promoví eso en el año 2015, cuando estaba en la gestión del riesgo, como jefe de la gestión del riesgo del departamento, porque yo impulsé la creación de esa oficina, que es una obligación nacional de la UNGRD, de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, de la Ley 1523 del 2012. Y creo que ya es un parque, o sea que es un área protegida. Hay una normatividad de áreas protegidas en Colombia, ¿sí? Del SINAP, y esa es un área protegida. Pero ¿qué hace la CBC? Que no vigila el área protegida. Es el decreto del 2010, el decreto 2372, que estaba, doctor Palau, en el Código de Recursos Naturales, pero muy disperso y por ahí suelto en el numeral 16 del artículo 31 de la Ley 99, que pueden ordenar las corporaciones, ¿sí? Estas áreas protegidas las pueden, digamos, conservar, alinderar. Una pregunta. Y ya está, y entonces, ¿qué tiene que hacer? Práctico. El municipio, no solamente ir a colocar un candado allá, ¿sí? Y hacer un discurso inflamado. No, es que se reúna por el Sistema Nacional Ambiental, el SINA, la CBC con el municipio, en el DACMA, a ver si entienden quien está sentado en el DACMA, ¿sí? De que deben parar las construcciones, porque es un cordón ecológico. Segundo, hacer cumplir el POT, hacer cumplir las normas ambientales como tú lo expresabas en toda su dimensión. ¿Quién debe obligar a Jaramillo Mora a que haga la PETAR interna? La CBC. El DACMA no. No, porque es un área de, digamos, periurbana, entonces le corresponde. ¿Y cómo podemos nosotros como sociedad civil organizada presionar a la CBC para que cumpla esa exigencia? Para que obligue a volvernos terceros intervinientes. Terceros intervinientes, presentar acción de cumplimiento y pues dejar en evidencia que el director actual no entiende de eso. Pero por lo ¿usted tanto, cree que el señor Gustavo Jaramillo Mora, a quien ya la ciudad le está como clamor colectivo, decirle, oiga, tome conciencia de lo que usted está haciendo, ¿usted cree que ese señor va a seguir insistiendo en eso? No lo va a seguir insistiendo, porque ya hay una sociedad que eso lo reclama. Y eso está quedando absolutamente claro. Entonces, ese problema del cual formamos parte todos los actores, ¿cierto? El ciudadano, el constructor, la CBC y el municipio, está llegando a un punto en donde lo vamos a solucionar como tú lo propones. Porque ya estamos en el caldo del asunto. O sea, entiendo yo que una alternativa es, como dicen ustedes, volvernos ciudadanos intervinientes a través de unos abogados que con la ley en la mano le exijan a la CBC cumpla su tarea de evitar que constructores sigan haciendo otra cosa. Igual los que van sacando la piedra y la arena del río, porque también están haciendo ese tipo de daño. Esa es una tarea. Pero la otra pregunta es, ¿y qué hacer frente al DACMA? ¿Qué le pedimos al DACMA? ¿Qué le exigimos a la alcaldía municipal que haga? Llama a la CBC sin más a la alcaldía municipal. Que ponga el candado más fuerte todavía. Que lo ponga, porque es que es como el recurso primario que le queda. Al ver semejante debacle tan impresionante, pues fue simbólicamente puso el candado. Porque la bandera que puso aquí en el lote del Cruz San Fernando, es que ya se lo iban a llevar también. Cuando venimos a descubrir que es que el lote es del municipio de Cali porque pertenecía a los ejidos de la ciudad. Los que perdieron, ahora sí caigo en cuenta que son los socios, que eran dueños de lo que estaba encima y eso se lo dejaron robar o se lo dejaron tumbar. Pero el lote sigue siendo de la ciudad y ya lo iban a vender.
Entonces el alcalde simbólicamente ha salido a establecer su bandera y a poner el candado y a dejar un precedente de que las cosas van a actuarse de otra manera. Entonces va a suceder igual con la construcción, va a suceder igual con el lote del Club San Fernando. E imagínese, como lo dijo en su discurso, si en vez, cuando se propuso en el lote de la Plaza de Toros construir un parque temático que se conectara con el Miocable y el Miocable con la estatua de Cristo Rey, imagínese lo que significaría eso en el desarrollo de la ciudad. Serían unas cosas increíbles, pero ¿qué es lo que pasa? Es que hay que cambiar el chip de la ciudad, porque el negocio no es construir y construir y construir, porque vamos a tener un momento en que no hay a quien venderle nada, porque no hay ingresos en la ciudad. Y está muy bien apostarle al desarrollo de una ciudad, pero ¿cómo nos pensamos un desarrollo que no maltrate nuestros recursos naturales, ni afecte el agua, los árboles, los animales, y más en este momento que estamos atravesando aquí en Colombia y en todos los pueblos latinoamericanos? ¿Cómo hacen las ciudades que son ejemplos en cuidados ambientales como Suiza, Dinamarca, Holanda, estos países, cómo hacen para apostarle al desarrollo pero cuidando sus recursos naturales? Allá tienen unas prácticas muy evolucionadas para recuperar ríos contaminados. Sé que eso implica una cantidad de dinero muy grande y bueno, ¿cuándo será el día que una cantidad de dinero grande se destine a este tipo de problemáticas? Porque son muchos los ríos que podríamos recuperar. ¿Acaso hay que discutir hoy para saber si el plástico de un solo uso hay que eliminarlo de nuestro consumo? Es un tema cultural muy tenaz porque todavía hay que eliminarlo ya, urgente. Todavía hay mucha gente que se enoja si no le dan un pitillo, se enoja si no le dan la bolsita en el supermercado y es como, a ver, realmente uno de los conflictos más grandes y más contaminantes es el plástico y podemos vivir de vidrio. El tiempo se me está acabando, pero yo tengo que hacer una pregunta con respecto, porque hemos hablado de los constructores y no hemos hablado de los que están sacando la piedra y la arena del río. Esas retroexcavadoras que se han mostrado en las redes sociales, ¿eso lo han hecho piratamente o lo han hecho con permiso de la CBC? ¿Qué saben ustedes? Con permiso de la CBC. Claro, y entonces, a ver, ¿y quién en la CBC? Es que puedes ver que la CBC no tiene nombre propio. ¿Quién? ¿Materón? Aquí hay un problema de corrupción. ¿El director legal, el director ambiental, el director técnico? ¿Quién? Con nombre propio. ¿Quién es el sinvergüenza que ha propiciado eso? Alguien con intereses propios. Con nombre propio, Materón durante 5 años, porque estuvo director 5 años, toleró esa explotación. Como toleró lo de Sonso. Irracional, como toleró y no se dio cuenta que le robaron parte del humedal, y como toleró cantidad de situaciones de afectación a los recursos naturales. Nombre propio actualmente, Pedronel Montoya, ¿sí? O sea, a él hay que es el director de gestión ambiental, que es especialista en interpretar normas al revés, porque cuando fui procurador leía cosas que tenía que advertirles, que quitaba hasta palabras de los artículos. Eso es fraude, ¿sí? Para decir que la norma dice otra cosa y negar o admitir. ¿Y ese señor está allí porque es muy inteligente o porque está muy protegido políticamente? Él ha estado protegido de los últimos directores porque les hace el trabajo necesario. Porque si usted está diciendo que vive trabajando al revés, pero ahí se mantiene, blanco de gallina lo pone, ¿o no? Claro. Armando. Sí, mire, le ha salido un ciudadano, perdón Armando, que el ciudadano fue el que por ahora ha protegido el San Juan del Burro. Si no hubiera sido por el ciudadano, ya le hubiera atravesado Mauricio Armitage, hay un puente hace rato. Y si alguno de ustedes no conoce el San Juan del Burro, no saben el paraíso que tenemos dentro de esta ciudad. Si no hubiera sido por el ciudadano, y ahí pasó en el Consejo, le hicieron el pleito, como se dice, y obligaron a suspender la construcción del San Juan del Burro. Y en esta alcaldía se va a salvar que el San Juan del Burro no sea invadido. Bueno, mire, yo creo que hay que tomar una medida más fuerte, sobre todo con estos desarrollos urbanísticos. Es que es muy difícil para el ciudadano ver que cada vez hay menos río,
pero en esos condominios, en cada una de esas soluciones habitacionales hay una piscina. Claro. Eso es una cosa terrible. Y uno no vamos aquí a decir pues una falacia de que es que esas piscinas las vacían y vuelven y las llenan. No, por supuesto que no. Una piscina pues tiene tratamiento y el agua puede permanecer ahí cualquier cantidad de tiempo. Pero el impacto que está generando frente al ciudadano, que ve cómo su recurso se privatiza, yo creo que lo primero que tiene que hacerse ahí es órdenes de demolición. Porque son esos desarrollos urbanísticos. Sí, porque una cosa es lo ambiental, pero otra cosa también es lo arquitectónico. Y entonces ahí sí, no, usted que es un gran líder muy cercano al actual alcalde, pues entonces vamos pidiéndole órdenes de demolición para que la cosa funcione. Porque bueno, esto es así que funciona. Y entonces ustedes que son abogados, viene la señora Bien y el señor Bien de estrato 77 y 88 con los que han comprado allá. Y van a decirle, pero ¿cómo me va a afectar mi propiedad privada si yo compré, me costó 1.000 millones de pesos y es el derecho mío y de mis hijitos a estar aquí en un apartamento con río propio? Usted me tiene que devolver la plata y pagar perjuicios. ¿Qué le contestamos a ese sinvergüenza ciudadano? Porque hay que decirlo con nombre propio. Los que están hoy viviendo allá en la ribera del río Pance no son ciudadanos, son personas que porque tienen chequera creen que pueden privatizar lo que es público. Pero mire que ese edificio que construyeron ahí a 100 metros del San Juan del Burro, hoy en día es el símbolo del desgreño administrativo que ha vivido en nuestro país. ¿Cómo es posible que alguien a conciencia vaya y haga un edificio en semejante paisaje tan hermoso y más abajo le mete una urbanización donde usted y todos nos fuimos a bañar allá y eso era algo maravilloso? Y hoy en día unas casas bien feas y un edificio que... Entonces le vamos a encomendar a Juan Pablo Suárez que se acerque a donde Carlos Calderón, el director del DACMA, y que le pida a Carlos, que además se supone que es un experto en temas ambientales, ¿no? Se supone. Se supone que es un experto. ¿No está a demoler ese edificio de Bueno, por eso usted comience usted a llegar, vaya, persuádalos, invítelos aquí con mucho gusto, le autorizo que los invite y usted me dice, José Alberto, los tengo para mañana, le abrimos el espacio. Pero comience a presionar usted al interior de la alcaldía de Cali para que hayan órdenes de demolición a ese poco de sinvergüenza, los que hacen, como decía Santa Teresa de Jesús, mijo, ¿quién peca más? ¿El que paga por la peca o el que peca por pagar? Esto es aquí, el tema es así. Si los ciudadanos no entendemos que el problema no es solamente de la autoridad pública, sino también de nuestra actitud personal frente a los hechos públicos, los hechos comunes, no vamos a salir de este empantanamiento que tenemos. Ese es el punto central. A mí me da pena, el tiempo se nos acabó, pero aquí lo que hay es que decirle al alcalde de Cali, señor alcalde, muy bien lo que ha hecho con ir allá con medios de comunicación, con concejales y con algunos líderes comunitarios a ponerle el candado, que además lo cambió, allá donde está la Bocatoma. Pero ahora lo que sigue es, por favor, métale gente al baile. ¿Qué significa eso? No le deje el encarte al inspector del corregimiento de Pance. Metámosle gente a que cuide ese río pierna arriba, es decir, río arriba, que es donde pueden estar haciendo muchos estragos y van a seguir haciendo estragos los constructores y los explotadores del cauce del río. Segundo, ponga al DACMA a trabajar. Seguramente el DACMA no es la autoridad que tiene la injerencia directa sobre el río Pance, pero es la autoridad que puede, en representación de la voluntad ciudadana, presionar a su turno a la CBC para que los señores Montoya y compañía no sigan leyendo la legislación al revés, interpretándola al revés y haciendo las cosas al revés. Necesitamos gobernantes, necesitamos técnicos en la autoridad municipal y departamental e institucional que hagan las cosas con sentido del bien público, del bien común, del bienestar colectivo. El problema de fondo aquí no es que no se conocía la ley. El problema de fondo aquí no es que han faltado recursos humanos para cuidar el río. El problema de fondo aquí es que ni los gobernantes, ni los técnicos, ni los ciudadanos, ni los empresarios tenemos conciencia de qué es eso del buen vivir, de qué es eso del bien común, del bienestar colectivo. Y entonces cada uno va como llanero solitario, con rejua al lado y lado,
desmontando el monte para ver yo cómo me quedo con este pedacito, y una vez que ese pedacito, que era antes público, que nos pertenecía a todos en la simbología de la sociedad, me lo apropio y digo, aquí hago lo que me dé la gana. El alcalde, así como la gobernadora, antes que autoridades políticas, son autoridades educativas. Es decir, tienen que dar el ejemplo de por dónde es el camino. Y aquí hay que ponerle también el trabajo a las universidades. ¿Cómo puede ser posible que la San Buenaventura, que la Javeriana, que el ICESI, que la Autónoma, que están en ese entorno, vean sus profesores, sus investigadores, sus estudiantes, vean lo que está pasando y hagan mutis por el foro? ¿Cómo así? Entonces, ¿qué es lo que diseñan? ¿Cuál es el sentido de paisajismo, de desarrollo urbano que le enseñan a sus estudiantes en las facultades si ven los estragos ahí al pie de ellos y no abren el debate? Aquí es un problema de conciencia y de aptitud política responsable de todos, como en Puente Ovejuna. Buenos días. En cada paso, en cada día, la vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía.